Buenas tardes, doctores. Bienvenidos a clase. Hola, buenas noches. Doctora. Queridos doctores, queridos. Buenas noches, doctor. Esperen porque no los escucho bien. Aquí subámosle un poquito el volumen acá. ¿Me están escuchando bien ahí? ¿Sí? Excelentemente, fuerte y claro. Listo, doctores. Perfectamente. Vamos entonces a continuar con las causales de ausencia de responsabilidad del artículo 32 del Código Penal. Nosotros ya habíamos estudiado las causales del 1 al 6, ¿no es cierto? Entonces habíamos dicho que la causal 1 tenía que ver con los casos de fuerza mayor y caso fortuito. Recuerdan que entonces hicimos la diferencia entre la fuerza mayor y el caso fortuito y vimos cómo entonces funcionaba la teoría de la imprevisibilidad y la irresistibilidad y de la... Inevitabilidad. Esa, gracias doctora, muy amable. Y la diferencia entre fuerza mayor y caso fortuito y cómo entonces se configuraban dentro de el derecho penal. Después entonces nosotros comenzamos viendo la segunda causal en donde estudiamos que habrá causal de ausencia de responsabilidad cuando la persona, el sujeto activo de la conducta, obre con el consentimiento del titular del bien jurídicamente tutelado, del bien jurídico, en los casos que es posible disponer del bien. ¿Listo? Y vimos que ese consentimiento tenía una serie de formalidades que implicaban en principio que la persona estuviese bajo sus 5 sentidos y que pudiera disponer del bien jurídicamente tutelado. Entonces nosotros concluimos que la fuerza mayor y el caso fortuito excluían la tipicidad, el consentimiento también excluye la tipicidad y la culpabilidad. Y luego entonces empezamos a ver las causales 3 al 5, en donde nosotros analizamos cómo había diferencia en, en la obediencia legítima en la función, en cuando está estrictamente derivado de la función, o cuando se trata de una orden específica o una autorización de carácter legal para realizar las conductas. Entonces, todas estas son las que se refieren, de la 3 a la 5, se refieren a obediencia legítima, que ya sabemos cuáles son las excepciones de la obediencia legítima. Obediencia legítima, orden legítima, derecho o función relacionada con un cargo. ¿Listo? Y estas a su vez excluyen la tipicidad y la culpabilidad. Ya anoche, después de haber hecho un debate muy fuerte sobre el contenido del parcial, empezamos entonces a estudiar una causal específica que nosotros veníamos manejando en el conocimiento habitual de las personas como la defensa propia, pero que realmente se llama la legítima defensa, ¿no es cierto? Y entonces ayer hablábamos de los criterios que deben existir para que haya legítima defensa. Legítima defensa. Y entonces en la legítima defensa hablamos de 3 componentes específicos para que se configure la legítima defensa. Primero, que la agresión sea injusta, entendida como que no sea provocada ni buscada por la víctima, o porque se convierte en últimas en el agresor, en el sujeto activo de la conducta, porque cuando reacciona a la agresión se convierte en sujeto activo. Que se trate de una agresión injusta, que esa agresión sea actual o inminente, no actual e inminente, sino actual o inminente. O inminente. Y que haya proporcionalidad. Y entonces hablábamos de la proporcionalidad. Proporcionalidad.
Entonces decíamos que la proporcionalidad no se predicaba ni del tamaño de las armas ni de la clase de las armas, sino de la potencialidad letal o dañosa del arma y la potencialidad y la proporcionalidad en los bienes jurídicamente protegidos. Es decir, que el bien que yo quiero proteger, por el que yo me estoy defendiendo, por el que estoy reaccionando a la agresión, sea justamente el bien que yo estoy afectando con mi reacción. A eso se refiere. ¿Listo? Ahora, nosotros no acabamos de ver toda la legítima defensa por tiempo ayer. ¿Por qué razón? Veíamos el caso de el médico, pero ese es uno de tantos. El médico que mata a los 3 ladrones y veíamos cómo funcionaba la legítima defensa. Tal vez ustedes han visto por ahí en internet la historia, un post que se queja de una mujer que mató al violador de su bebé y que... ¿Hasta cuándo? Con los audios. A una mujer que encuentra a un tipo abusando de su hijo, de su bebé o de su bebita, no sé muy bien si es un niño o una niña, y ella lo que hace es que lo mata. Y el post se queja de cómo funciona la justicia en el país o en el mundo, porque ni siquiera dicen en qué parte del mundo es que se ocurre el hecho, y que la mujer es condenada a pena de prisión. ¿Por qué no le reconocen la legítima defensa a la mujer, doctores? ¿Por qué creen ustedes que no le reconocen la legítima defensa? Buenas noches. Porque, Yo creo que no se reconoce la legítima defensa porque, o sea, no está defendiendo, por ejemplo, vida contra vida. Exactamente. Está defendiendo integridad sexual de un menor contra vida. O sea, que ella tenía que violarlo, no necesariamente tenía que violarlo. Lo que ella tenía que hacer era quitar o hacer cesar el daño al bien jurídicamente tutelado. Y eso podía hacerlo lesionando al agresor, incapacitándolo o de cualquier otra manera, pero no necesariamente matándolo. Entonces vamos a ver que cuando ocurren esos casos tan extremos y tan supremamente dolorosos como el que nos plantea el post, esto es, de una mujer que mata al violador, por decirlo así, de un menor de edad, es decir, que está actuando para proteger un derecho ajeno, o incluso a la mujer que mata a su violador, existe algo que se llama el exceso en la legítima defensa. Y el exceso en la legítima defensa, al contrario de la legítima defensa propiamente dicha, lo que hace no es que excluye la conducta, es decir, no dice la conducta es atípica, es decir, falla alguno de los elementos tipicidad, antijuricidad o culpabilidad y en consecuencia no te condenamos, sino dice te vamos a condenar pero con una rebaja de pena. Entonces, el exceso en la legítima defensa da rebaja de pena. La legítima defensa propiamente dicha excluye la conducta y la persona no es condenada. ¿Listo? Ahora vamos a revisar, que por ahí hay unas preguntitas. Un momentico por acá. Doctora Sara Daniela. Buenas noches, profe. Buenas Profe, es que tengo una pregunta en cuanto a lo que estás hablando. Lo que pasa es que hoy vi casualmente un video en Facebook donde va una muchacha sola por un callejón. Se le acercan 2 tipos de esos que van en moto con la maleta de Rappi, que como que se ha vuelto muy de moda. Y ella saca un arma y les dispara a los 2, pues ahí no se ve si los mató o no, pero en el video solo se ve que se están acercando, o sea que porque les disparó no se consideraría legítima defensa, pues porque asumo que se murieron, caen al piso instantáneamente. No, mira, lo que pasa es que en esa clase de cosas que ruedan por redes sociales, los videos no permiten establecer la magnitud de los hechos para establecerse a legítima defensa o no. Tú me dices, ni siquiera sé si se murieron o no. Bueno, listo. Si aún no necesariamente yo tengo que matar para que haya legítima. Yo puedo lesionar para que haya legítima. Pero el punto es que necesitamos establecer en el momento exacto, al ver a la joven, si la agresión era inminente.
Si solo estaban caminando, por decirlo así, y no mostraron algo que le permitiera a ella reaccionar o considerar que iba a ser agredida, podría haber un exceso en la legítima o incluso no haber legítima. Es decir, eso se llama, es una figura de carácter doctrinario que se llama la legítima defensa putativa. La legítima defensa putativa es la falsa legítima defensa y es cuando yo considero que estoy en legítima defensa, pero no lo estoy. Lo que ocurre es que yo hago algo que dicen los gamincitos, dicen es, yo le madrugo a usted para que no me haga nada a mí, le madrugo. Pero ese madrugarle a la agresión, no puede estar por encima de la inminencia de la agresión. Porque si está por encima de la inminencia de la agresión, quiere decir que usted fue agresor sin que hubiese antes una agresión anterior. Profe, o sea que tengo que esperar a que me den una puñalada o un tiro y ahí sí puedo reaccionar. No, no es así, sino que exista algo en la situación que le permita a usted establecer fundadamente que va a haber una inminencia de agresión, como en el caso del médico, donde el médico no es apuñalado, no es lesionado, solamente es intimidado con las armas y al parecer lo amenazan con que lo van a lesionar o lo van a matar y él reacciona. Si esa situación del médico permite que la agresión sea inminente. Mientras que si tú me dices que en el video se ve solamente a la señorita caminando, que los hombres se le están acercando y ella de una vez reacciona, puede haber una falla en la legítima. ¿Me dice entender, doctora Sara? Sí, señora. Muchas gracias. No te escucho, Sara. ¿Ahí me oyen? Sí, Ahora sí, sí, señora, ahora muchas sí. gracias. Listo, gracias. Julen y Esmeralda. Profe, es que frente al caso que usted estaba exponiendo sobre la mamá que mata al violador de su bebé, si él estuviera atentando contra la vida del bebé y ella lo mata, bueno, pues entonces yo creo que ahí le faltó fue defensa a la señora, porque yo trabajé en Caibas y yo tuve un caso de un papá que violó a la hija, tenía 5 años, y la niña quedó muy, muy grave porque por la penetración le rompió pues las membranas y ella quedó muy grave y duró como 2 meses en el hospital. Le tuvieron que hacer muchas reconstrucciones, muchas cirugías, casi se muere la niña. Entonces, yo considero que si era un bebé, pues estaba en riesgo la vida del bebé. Te voy a contar un caso, no sé si ustedes lo escucharon, es un caso supremamente doloroso de la historia de Colombia, que muy pocas personas recuerdan. No ocurrió hace tanto tiempo. Como a las 2 de la mañana, creo que fue en el hospital del Tunal, llega un tipo desnudo, envuelto en una sábana blanca, y quiere ingresar al servicio de urgencias. Obviamente todos sabemos que a uno no lo dejan ingresar a urgencias así como así, primero. Porque antes de pasar el triage, uno tiene que pasar al vigilante. Y el vigilante no lo va a dejar pasar a uno así porque sí. Entonces, el tipo le dice, vengo a urgencias, y el vigilante le dice, usted no puede entrar a urgencias así. ¿Qué es lo que tiene? Y dice, es que tengo una emergencia. Pero el tipo no responde y el vigilante no le ve heridas. Entonces le dice, ¿qué es lo que tiene? Y el tipo le dice, es que no le puedo decir. Dice, no, yo no lo puedo dejar entrar así porque usted está casi desnudo. Yo necesito saber qué es lo que tiene para hacerlo pasar. Entonces, el tipo abre la sábana y cuando abre la sábana, lo que se ve es que él tiene penetrado a un bebé por el ano y lo tiene ensartado en el pene. Entonces dice, es que se me trabó ahí. El vigilante lo que hace es que reacciona, saca su arma de dotación, le pega un tiro en la cabeza y lo mata. Esa es la historia, ese es el caso. Y entonces el país se rebotó en ese momento y decía, pero ¿cómo es posible que vayan a condenar al pobre vigilante si él lo que hizo fue reaccionar porque pobrecito, porque no sé qué, porque sí sé más? Y en su momento intentaron plantear una legítima defensa. ¿Por qué? Porque pues estaban considerando que él estaba defendiendo al menor de la penetración. Eso fueron fracciones de segundo. Primero, el bebé ya estaba muerto.
el bebé no se movía. Estaba muerto ya por la penetración, estaba ensartado ahí, en el pene del agresor. Pero obviamente el vigilante no tenía por qué saberlo, además lo vio unos segundos nada más, lo que hizo fue reaccionar y matar al tipo. Pero entonces, ¿qué pasó? En ese caso se intentó plantear una legítima defensa, un error de tipo que vamos a ver ahorita, y no fue posible porque no se configuraban todos los requisitos de las figuras jurídicas establecidas. En consecuencia, se le condenó por un exceso en la legítima defensa. Terminó condenado y, contrario a lo que publicaron los medios y demás, el señor no terminó pagando cárcel, pero sí terminó condenado. Entonces, son situaciones donde eventualmente, aún tratándose de menores de edad y estando en riesgo la vida, es necesario ver exactamente lo que pasó en el momento y la proporcionalidad entre la acción, entre la agresión y la reacción del que se convierte en el sujeto activo de la conducta para determinar si está presente o no la legítima defensa. Y hay veces que uno cree que sí, pero el problema es que esto no es de lo que uno crea, sino de lo que se logre probar. Y de acuerdo a lo que se logra probar es que los jueces toman sus decisiones. Aquí no se trata de si el abogado cree o todos creemos o todos firmamos una carta diciendo que pobrecito el vigilante, de hecho los médicos del hospital ayudaron a pagarle el abogado y demás. No se trata de eso, se trata de que el derecho es de una sola manera. Y aquí se trata es de qué se puede probar, no de qué se cree, de qué se supone, de que yo pensé, no. Es lo que se logra probar en el proceso. ¿Listo? Ahora vamos con Elkin Yesid. Doctor Elkin Yesid, señor. Doctor Elkin Yesid, ¿me escuchas? Doctor Elkin Yesid, ¿me escuchas? Debe tener problemas con el audio. Mientras tanto, démosle luz a la palabra a la doctora Juliet López. Buenas noches, profe. Buenas noches, doctora Juliet. Profe, lo que pasa es que no tengo muy claro lo que es el exceso de la legítima defensa. No lo he explicado aún, solamente estoy diciendo que... ¿Qué? ¿Cómo se puede llegar a configurar? Pero no lo he explicado bien, ¿listo? Permítanme un segundo, que es que me están escribiendo acá una cosa y me desconcentraron. Ana Judith Santos Moncaliano, entonces no es Ana Judith Santos Moncaliano, sino es un compañero que se llama Omar Cruz. Permítame un segundo porque es que eso me genera problemas a la hora de la lista. Tengo que cambiarle el nombre aquí por Omar Cruz. Listo, ya. Ok. Doctora, tranquila. Mira, inicialmente lo que dije fue que el exceso en la legítima defensa, que no solamente se puede presentar en la legítima defensa, sino en otras dos causales más que vamos a ver ahorita, que son en el estado de necesidad y una adicional. El exceso en eso, es decir, cuando no hay proporcionalidad de alguna manera en lo que hemos hablado, se dice, bueno, pero están los demás requisitos, es decir, la agresión fue injusta, era actual o era inminente, pero el problema es que se pasó en la proporcionalidad, no hubo proporcionalidad. Eso se llama exceso en la legítima. El exceso en la legítima no excluye la responsabilidad, es decir, la legítima defensa hace que tú no seas condenado de ninguna manera. El exceso en la legítima hace que sí seas condenado, pero con una pena menor, es decir, implica una rebaja de pena. ¿Listo? Okay. ¿Me entendiste ahora sí? Sí, señora, eso era lo que quería saber. Gracias, profe. Ok. ¿Me están escuchando bien? Es que aquí está cayendo un aguacero espantoso y no sé si... Perfecto, perfecto. Doctora, se te escucha bien. Bien. Entonces debe ser el audio de la doctora Ingrid Johanna que le está molestando. Doctor Orlando Buitrago. Doctora, me quedó una duda cuando tú dijiste que cuando una persona, bueno, cuando se condena una persona, no hay necesidad de darle cárcel. Ahí fue donde me quedó como la duda. Sí, claro, eso es lo que vamos a ver cuando logremos pasar a la parte matemática. Y es que no todas las penas de prisión se pagan en prisión, ni siquiera en domiciliaria. Es lo que la gente conoce como delitos escarcelables. ¿Listo? Ok, gracias. Ok, listo. Vamos con el doctor Elkin Yesid. ¿Ya tienes audio? Elkin a la 1, Elkin a las 2, Elkin a las 3, ni modos. Doctor Pablo Bocanegra. Doctora, muy buenas noches.
Señor. Doctora, se han visto unos casos donde, por ejemplo, el que usted decía ayer del vigilante, que frustra este atraco por allá, creo que en la calle 100, pero resulta que los bandidos no tenían armas de fuego, sino de fogueo. Ahí, ¿cómo aplica la legítima defensa? Bueno, lo que pasa es que la legítima defensa se analiza, es de las pocas causales que se analiza de dos maneras, es decir, primero se analiza desde el punto de vista del agresor inicial que termina siendo la víctima, es decir, el que hace la agresión injusta. Entonces, yo te voy a agredir a ti que no estás haciéndome nada. Entonces, esa agresión, yo en ese momento soy el agresor. Entonces, primero revisan mi actitud. Si la agresión es injusta, la que yo estoy haciéndote a ti, y si esa agresión es actual o inminente. Cuando ya tienen esos dos elementos, pasan a ti, que antes eras la víctima y ahora te conviertes en el agresor porque reaccionas contra mí. Entonces, lo que hacen es revisar la proporcionalidad de lo que tú hiciste, de tu reacción, la proporcionalidad de la reacción. Y de acuerdo a eso dicen, bueno, si están las tres, es decir, si está por un lado que el agresor inicial fue injusta o lo que hizo, y esa agresión era actual o inminente, y por el otro lado existe proporcionalidad en tu reacción, podremos decir que hay legítima defensa. El problema es que cuando tú tienes un error en tu cabeza, es decir, tú piensas una cosa y es otra, como por ejemplo el vigilante que pensaba que estaba salvando a un niño, pero el niño estaba muerto. Hay que determinar qué tan posible le era a esa persona actualizar su conocimiento, es decir, salir del error. Y es en donde vamos a ver los errores de tipo y los errores de prohibición, que son otra de las causales que siguen ahorita. ¿Listo? Vale, doctora, muchas gracias. Ok. Listo, doctores. ¿Hay alguna pregunta más adicional por ahí? No, listo. Ok. Ahora, la legítima defensa, además de estos elementos, es la única causal de ausencia de responsabilidad, entre comillas, que está contenida en la Constitución Política de Colombia. Es la única que tiene además transliteración en la Constitución, es decir, primero estuvo en la Constitución y luego fue en el Código Penal. ¿Por qué? Porque en la segunda parte de la causal de ausencia de responsabilidad, denme un segundo, les comparto acá porque me perdí ya. En la segunda parte de la causal de ausencia de responsabilidad, se hace mención específica a que existe una legítima defensa presuntiva. ¿Me explico? O presunta. ¿Cuándo se presume la legítima defensa? Y esa presunción es de carácter constitucional y reunida después en el Código Penal a través de la ley. Y dice, mira, se presume la legítima defensa de quien rechaza al extraño que indebidamente intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas. Profe, entonces yo tengo permiso para matar a un tipo o alguien que se meta a mi casa. Sí. Tienes permiso para defenderte. ¿Listo? Para defenderte, porque es que se llama legítima defensa, no legítima masacre ni legítimo homicidio, se llama legítima defensa. Entonces tú tienes el derecho, se presume que tú tienes el derecho de rechazar a esa persona, es decir, de tratar de rechazar al extraño que está en tu casa. ¿Cómo lo rechazas? Lo puedes lesionar y eventualmente, solamente en casos extremos, lo podrás matar. Si se reúnen los presupuestos de la legítima defensa. Esto es lo que ya revisamos frente a la injusta agresión, que sea actual o inminente y que haya proporcionalidad entre los aspectos que ya revisamos. Profe, analicemos el siguiente caso. El año pasado, en diciembre, antes de que nos cayera la pandemia, nosotros tuvimos una noche de terror en Bogotá y no fue el Halloween. Fue la noche en donde estaban metiéndose a los conjuntos. Fue con ocasión de un paro nacional y decían que estaban los del paro, que movilizaban el paro, que fue incluso durante la época en que murió este chico Dylan Cruz. A raíz de todo eso, dicen, empiezan a infiltrarse gente en el paro y empiezan a ingresar a los conjuntos a saquearlos y a hacer y que no sé qué. Y todos veíamos videos de esa noche terribles en donde nadie durmió, todo el mundo con palos. Y de paso usted conoció
al vecino que le cogió el respetico desde ese día porque sacó escopeta, de todo, y usted, pero yo no sabía que el vecino tenía armas, bueno, listo. Era posible, ya después supimos que era una farsa, ¿no? Pero era posible que si alguien hubiese ingresado a tu casa o a tu apartamento, tú hubieses podido defenderte y las lesiones que le causaras a esa persona en esa defensa, hablemos de que lo lesionaste nada más, se puedan excluir de responsabilidad, es decir, que no te terminen condenando a ti por lesiones personales, por legítima defensa. Sí. Sí. Sí, señora. Ahí está, ¿ves? Pero si, por ejemplo, como vimos nosotros los videos, en los conjuntos, porque sobre todo pasaban los conjuntos, ¿no? Entonces tú ves cómo supuestamente forzan las puertas o se saltan las barandas y empiezan a correr por los primeros pisos a través de los parqueaderos o de las zonas comunes del primer piso, pero realmente no ingresan a ningún apartamento. Si alguien lesiona a una de esas personas que están metiéndose al conjunto, ya sea el vigilante del conjunto, o sea, eventualmente, alguno de los residentes del conjunto, ¿podremos hablar de legítima defensa? Te digo que sí, doctora, porque es propiedad privada. No, Es propiedad señora. privada, ¿no es cierto? Y ¿Y uno la cree propiedad que va para privada el autoriza a apartamento disparar a de uno. matar? Sí. Mm, No. ¿Matar? Dice, No, o dependencias inmediatas. ¿Ves? Ah, Mira lo que dice acá, que haya penetrado a su habitación, es decir, a tu casa. A tu casa. Uy. O dependencias inmediatas, es decir, bueno, dicen prácticamente como el cuarto, la sala, la cocina, el cuarto de los niños. Profe, ¿y en el jardín? No. ¿En el garaje? No. ¿Y en las zonas comunes? profe, por ahí se intente. Ojo, es importante tener en cuenta, y esto es vital para que salgamos de esta creencia popular, que la legítima defensa me legitima, es decir, me autoriza para matar. No es así, tú no tienes permiso para matar, porque entonces estaríamos convirtiendo esto no en un Estado social de derecho ni en un Estado de derecho, sino en una anarquía total, en donde la gente se defiende sola. No es así. ¿Y tienen derecho a matar? No tienen derecho a matar. Lo que se llama, la causal se llama es legítima defensa, no legítimo homicidio ni permiso para matar. ¿Listo? Es que yo me pueda defender en los términos en que el legislador consideró la legítima defensa. Y si mi mujer me pega una cachetada y yo me defiendo y le doy con un revólver, le pego 3 tiros, pues la agresión era injusta. Era actual. ¿Yo tenía permiso para matar a mi mujer? ¿Lo tengo? No, señora. No. Proporcional la agresión. No. Pero es que ella me pegó primero. No importa. ¿Listo? No importa. Primero, la legítima defensa implica la posibilidad de defenderte y en sede de defenderte puedes lesionar. No necesariamente Profe, si matar. se pasa la Ahora, No son, si no te son están extraños. intentando matar, pues tú puedes matar. Pero si inicialmente tú estás defendiendo patrimonio económico o la seguridad de tu familia o esta clase de cosas, estaríamos entonces frente a la posibilidad de que lesiones para hacer cesar eso, pero no necesariamente matar. ¿Listo? Eso es muy, muy importante. Entonces, la mayoría de personas suele creer que el vigilante sí tiene permiso para disparar a matar. No, no tiene permiso para eso. Él tiene permiso para defenderse y defender la propiedad privada, pero es que la propiedad privada no se defiende matando. Esa no es la única manera de defender la propiedad privada. ¿Listo? Entonces, hay grandes diferencias entre legítima defensa y permiso para matar. ¿Listo? ¿Más claro, mis doctores bellos? Ok. Listo. Entonces, ya sabemos que además la legítima defensa es la única, ¿dónde está aquí? Es la única causal de ausencia de responsabilidad del artículo 32 que además está contenida en la Constitución y que además presenta una presunción de carácter constitucional y legal. Entonces,
existe legítima defensa presuntiva o presunta cuando se rechaza al extraño que ingresa a su habitación, o dependencias inmediatas. Ha pasado muchos casos, dependencias inmediatas, en donde los vigilantes están defendiendo un negocio o están cuidando una bodega o algo así, entran los ladrones, disparan y el vigilante los mata. Y empiezan a alegar los defensores la legítima defensa. Y no la hay. Primero, ¿por qué? Porque es que esa no es una habitación o dependencias inmediatas, es un negocio. Es un negocio. Y además, si es una bodega o lo que sea, pues menos hay posibilidad de que tú estés defendiendo a alguien extraño, es decir, a un grupo de personas o algo así. No está. Lo último que tú puedes hacer, o sea, esa es la última opción, es matar. ¿Listo? Entonces, no es que el vigilante también esté facultado para, en sede del derecho o la defensa a la propiedad privada, matar a todo el que se meta a la casa. ¿Listo? Profe, ¿y si tienen un perro o un montón de perros y se meten los ladrones y los perros lo matan, ¿la persona resulta condenada por lo que hicieron los perros? Sí. Si no advirtió antes que habían perros peligrosos en el lugar. Podría llegar a ser condenado por homicidio culposo. ¿Por qué? Porque actuó con negligencia. Los animales están ahí por una razón, están custodiando la propiedad, pero siempre ustedes ven que donde hay perros peligrosos le colocan a uno cuidado con el perro, no ingrese, propiedad privada, no sé qué, si se más, esto, otro. ¿Listo? Porque eso, hasta ahí llega mi responsabilidad de advertirle a usted, porque es que los perros no son armas, yo no los puedo parar, no los puedo controlar, no es como el arma de fuego que solamente se acciona si yo la acciono, el perro actúa solo. Y ustedes vieron en civil que en responsabilidad civil extracontractual existe la responsabilidad por el hecho de las cosas y por el hecho de los animales, es decir, que las personas terminan respondiendo por lo que hacen sus animales o lo que hacen las cosas que ellos dejan y causan lesiones. A ustedes les debieron haber explicado el caso de la abuelita que se ponía a cultivar maticas en el borde de la ventana, en la matera, y resulta que se cae una matera y le cae a un señor que iba pasando en el primer piso y lo mató con la matera. Responsabilidad por el hecho de las cosas. ¿Listo? Responsabilidad civil y responsabilidad de carácter penal por un posible homicidio culposo. Doctora, ¿Claro una hasta ahí? cosa. Doctor Orlando Buitrago, sí señor. Pues yo digo que a mí me parece como injusto, porque Sí. digamos en un caso el vigilante, digamos en un conjunto, cuando le están disparando a él, y él pues, él tiene que reaccionar con el arma que él tiene, pues para poderse defender, o es él, o son ellos, o soy yo, pues eso es lo que uno dice, ¿no? Claro, Pero digamos, y tú tienes toda la razón, pero mira cómo me cambias el caso. Es que ellos me están disparando primero, pero en muchas correcto. ocasiones los vigilantes solamente ven las sombras o ven a la gente correr y empiezan a disparar. ¿Ves? Ok, ajá. Por lo general los vigilantes, ¿qué hacen? Dan disparos al aire. Incluso los policías lo hacen. Es que el hecho de que sea un extraño, yo no de una vez tiro a matar. O sea, los policías también dicen alto, alto y hacen disparos al aire. Porque la idea no es matar, o sea, tú no tienes permiso para eso. Habrá que ver en el caso hipotético y específico de un vigilante que le estaban disparando, si al disparar él hay legítima defensa. Pues yo pensaría que sí, porque hay proporcionalidad entre los bienes, ¿ves? Ajá, Le ya dispararon salió. primero, la acción es injusta, es actual, es inminente, pero la legítima defensa es frente a mi derecho a la vida, porque me están disparando a mí, no a la propiedad privada, ¿me entiendes? Lo que yo estoy protegiendo ahí es mi derecho a la vida, no es la propiedad privada. Pero si yo empiezo a disparar sin que me disparen solo porque se metieron, pues mira que no hay proporcionalidad entre los bienes, ¿ves? ¿Me Ya hice salí de entender? duda. Sí, correcto, doctora, gracias. Ok. Doctora Juliet López.
Profe, en el caso de la viejita que se le cae la matera, se le podría, digamos, tú dices que homicidio culposo, ¿cierto? Pero, digamos, no sé, le podrían condenar así como cuando pasa el exceso de la legítima defensa, que no fue, Porque o no sea, había como... legítima defensa, el No, señor no le estaba lo haciendo estoy nada. lo estoy comparando, profe, o sea, que dices que lo pueden excluir de la condena, porque no fue, se le cayó la materia y iba pasando. Pero eso no implica Error. una negligencia. Mm, Y una negligencia es propia de la conducta de carácter culposo. Yo no estoy hablando que en los casos en que se caiga una materia hay legítima defensa. Hice mención de la responsabilidad de la abuelita derivada del hecho de las cosas, al igual que la responsabilidad de los animales. No, sí, Cuando yo profe, yo te intento entendí. establecer legítima defensa porque los perros están en mi casa, se meten los perros matan al ladrón y entonces ahora me van a venir a condenar a mí porque los perros mataron al ladrón. Entonces yo voy a alegar legítima defensa por presunción de legítima defensa porque él ingresó a las dependencias inmediatas o a mi habitación y en consecuencia los perros reaccionaron. Puede ser válido, pero se necesita un mínimo de advertencia, por eso es que se colocan los avisos. Un mínimo de advertencia. Hay un caso de la Corte Suprema de Justicia, más o menos del año 1990 y algo, en donde un campesino que acostumbraba a cuidar las fincas vecinas, se lleva a una niña de 8 años de él, de 6 años incluso. Se la lleva para el lado del río y es su hija, y estando allá manda a la niña a que vaya a la casa a traer algo, no sé qué es. Y la niña empieza a cortar camino, se va solita y empieza a cortar camino por fincas privadas. En una de esas salen 2 Rottweiler y matan a la niña. Y empieza el problema de la responsabilidad penal derivada de eso. Porque claro, al dueño de los perros le dicen, sus perros mataron a mi niña. Es homicidio. Mira que él no la mató, fueron sus perros. Y entonces él alega legítima defensa. En primera instancia, condenan al hombre por homicidio culposo. En segunda instancia, revocan la decisión y lo absuelven. Llega a casación a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y en una sentencia maravillosa, la Corte termina diciendo que el nexo causal no viene del señor haber dejado a sus perros en su casa, sino de la negligencia del padre en haber mandado a la niña sola, sabiendo que habían perros peligrosos por el sector, y que eso fue lo que desencadenó la muerte de la niña. En últimas, terminan absolviendo al dueño de la finca y le dicen al señor prácticamente, su hija se murió porque usted la mandó sola, en un lugar lleno de perros peligrosos, porque no era la única finca con perros peligrosos, a una niña de 6 años. Pues obviamente, o sea, así como le había podido matar un perro, había podido caerse en un hueco, haberse rodado en una zanja, lo que fuera, y se hubiera muerto. La negligencia es suya. Y eso fue el nexo causal que desencadenó la muerte de la niña. Esa sentencia es bien bonita. ¿Más claro el tema, mis doctores queridos? Doctora, ¿me puedes regalar el número de la sentencia, por favor? Corazón, no, perdóname, de verdad, discúlpenme. Yo me excuso con ustedes porque yo soy de las malas abogadas del planeta, es decir, yo no me sé las normas, no me sé las jurisprudencias, no me sé los radicados, pero sé que existen. Entonces, cuando yo las nombro en clase, yo por lo general las busco y se las envío. ¿Listo? Muchas gracias, doctora. Ok. Por ahí también hay unas lesiones personales de un perro a una novia. El novio, bueno, la novia entre comillas, ¿no? No era la novia. La invitó a salir, el tipo se está bañando y le dice, sigue, sigue, y ingresa y el perro estaba suelto. Y pues obviamente no conocía a la muchacha y ella empezó, ¡ay, Tonilo, el perrito! Y le hace así, y el perro llega y le muerde y le quita los labios y le desfiguró. Son lesiones personales. Y el señor termina condenado por lesiones personales culposas derivadas de su negligencia. ¿Por qué? Porque él la hizo ingresar a la casa, sabiendo que el perro era bravo, primero, y segundo, que el perro no la conocía y la dejó en soledad con el perro. Pues el perro la atacó, le mordió la boca y la verdad ustedes no se imaginan lo terrible que se ve una persona sin labios. ¿Listo? También prometo buscar a la doctora Ingrid Joana y te la envío.
bueno, se las envío a todos para que la conozcan. ¿Más claro, mis amores? Profe, Dime. sí, señor. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta pequeña? Pero que sea De chiquito. un caso particular en un restaurante que tiene mesas en el balcón y dan hacia la calle. A la persona que iba pasando por la calle le cayó un cuchillo y pues obviamente le abrió la cabeza. ¿Y de quién es responsabilidad? ¿Del restaurante o del comensal? Me sentí en preparatorio. A ver, Muy buena pregunta. ¿del restaurante o del comensal? Digamos que de la fuerza de gravedad, no mentiras, De la mesa. No, De los tendríamos azares que del ver quién destino. fue el nexo causal directamente, ¿me entiendes? O sea, tenemos que ver de quién fue el error de haber dejado Destino final. el cuchillo cerca al borde de la mesa donde podía caer, porque ese es el nexo causal directo. ¿Listo? Nada implica que los dos puedan ser responsables, tanto el comensal como el restaurante. Pero tendrá que establecerse en cuál era más claro el nexo causal que generó el resultado dañoso. ¿Listo? Ok. Vale, profe, gracias. Ok. La próxima vez que me vas a hacer preparatorio me avisas para estudiar, ¿vale? ¿No puede ser un caso fortuito, profe? Podría ser. O sea, mira, en esto se trata del rol que tú juegues. Si eres fiscal, tú vas a tratar de decir que no hay nada. Si eres defensa, tú vas a tratar de decir que hay todo. El problema es que el derecho, sea penal, sea civil, sea laboral, es un juego de roles. Nosotros antes que abogados somos actores. Y el que actúa su caso frente al juez y logra presentar las pruebas para demostrar lo que su versión del cuento es el que gana el proceso. Y no necesariamente es porque tenga la razón, sino es porque logró convencer al juez. ¿Ves? ¿Quién tuvo la mejor actuación basada en las pruebas? ¿A quién le cree más el juez? Hay veces, eso se llama la verdad real contra la verdad procesal, ¿no? La idea es que la verdad real y la verdad procesal sean la misma. Es decir, lo que realmente pasó en la vida sea lo que en el proceso se logró determinar. Esa es la idea. Pero no necesariamente es así. A veces uno sabe que las cosas pasaron de otra manera y en el proceso el juez falla de otra porque en el proceso demostraron cosas diferentes o dejaron de demostrar esta verdad real. Entonces, ¿quién gana un proceso civil, laboral, penal, de familia? El que actúe mejor. El que convenza al juez. Esto es un juego de roles, doctores. Nada más. Se trata de actuar muy bien y presentar no solamente excelentes argumentos, sino que las pruebas respalden tus argumentos. Y así, muy posiblemente, ganarás el caso. Que sea verdad o no sea verdad es otra cosa. Ojo, yo no estoy haciendo llamado a las faltas de ética, ni apología a la corrupción, ni a las mentiras, ni nada de esto. O sea, tú crees en tu cliente. Y hay clientes en los que uno no cree, pues simplemente no los defiende. Ya, sencillo. O al menos no los defiende de la manera que ellos quisieran defenderse. Porque es que la defensa no es sacar absuelto a alguien que es culpable. La defensa es lograr la pena más proporcional o que la que más se ajuste. ¿Listo? Eso es defensa también. Entonces no se trata de engañar a nadie. No se trata de engañar. Me refiero a que cuando tú estudias un proceso, sea en la especialidad que sea y sobre todo en la penal, tú armas una idea, tú te armas una novela de qué fue lo que realmente pasó, basado en las pruebas que tienes como abogado, porque tu cliente llega y te habla un montón de cosas que no necesariamente son verdad. Los clientes a uno le arman unos shows y cuando uno llega y mira las pruebas se da cuenta que eso no necesariamente es así. Entonces tú, basado en las pruebas, armas lo que se denomina dentro del proceso penal la teoría del caso. Y el juez le dice a usted, presente su teoría del caso, eso lo van a ver ustedes en procesal. Y la fiscalía le dice, mira, aquí lo que pasó fue esto, esto, esto y esto. Y usted escucha esa teoría del caso de la fiscalía y dice, oiga, ¿cómo es de malo, no? Uy, usted es una mugre. Y la fiscalía tiene todas las pruebas para demostrar su teoría del caso. Y luego usted escucha la defensa su teoría del caso y dice, uy, esto está bueno, porque los dos dicen cosas muy, muy posibles. Y entonces el juez se queda pensando, vamos a ver cuál de los dos logra demostrar su historia, su verdad. El que logre probarla, gana.
Sencillo. Y empieza el abogado a actuar. ¿A actuar cómo? Con argumentos y presentando las pruebas, diciéndole al juez, mire, es que yo logré establecer que el cielo es verde. Y el juez, el cielo es verde. Y resulta que le trae pruebas periciales y todo, y el juez dice, oiga, sí, parece que sí es verde. Y usted sale y se da cuenta que el cielo no es verde. Pero en el proceso se logró establecer que era así. Entonces es ahí donde tenemos diferencias entre la verdad real y la verdad procesal. Pero el juez falla de acuerdo a la verdad procesal, no a la verdad real. Porque él no sabe cuál es la verdad real. Él simplemente está así y empieza a escucharlos a todos, a los abogados, y el que lo convenza y presente las pruebas de la mejor manera y las mejores pruebas, ganará el caso. ¿Listo? Entonces sí, hay que ser muy histriónico en esto, por eso es que es muy importante que ustedes se defiendan muy bien con la oralidad. No que mientan, lloren, pateen en el estrado judicial y, perdón la palabra, puteen a todo el mundo. No, eso no se trata de eso. Se trata de hacer las cosas con ética, con seriedad y con formación en derecho. Pero en principio nosotros somos simples intercesores, somos abogados que contamos una historia basada en pruebas. ¿Listo? Ok. A ver. Terminamos entonces la causal número 6. Ahora vamos a entrar en otra que nos va a generar un poquito de confusión con la 6. Se llama, no la legítima defensa, sino el llamado estado de necesidad. Estado de necesidad. Entonces aquí les dejo de compartir la pantalla y les muestro la causal que ustedes tienen en su código, que es la causal número 7. Acá. Y mira cómo se parece a la anterior. Se obre por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o inminente, inevitable de otra manera que la gente no haya causado intencionalmente o por imprudencia y que no tenga el deber jurídico de afrontar. ¡Wow! ¡Wow! Empecemos a ver, analicemos, ya que ustedes tienen ahí las dos causales, porque no puedo presentarles las dos cosas en el tablero. Vamos a empezar a analizar qué tienen en común la causal 6 y la causal 7, para luego entonces determinar en qué se diferencian. ¿Listo? Entonces, le voy a pedir el favor a dos compañeros que empiecen a leer las causales en voz alta mientras ustedes van siguiendo la lectura desde sus códigos. Doctora, vamos a pedirle el favor a una señorita y a uno de los queridos señores. Doctora Carolina Costa, ¿me escuchas? Sí, señora. Listo. Caro, hazme un favor. Vas a empezar a leer la causal 6 y vas a parar cuando yo te diga. ¿Listo? Todavía no. Y le vamos a pedir el favor a uno de los señores, al doctor Camilo Celis. Doctor Camilo, ¿me escuchas? Camilo. Camilo. No, no me escucha. Doctor Elkin Yesid, ¿me escuchas ya? ¿Ya tienes audio? Siguen los problemas de audio del Elkin Yesid porque prende su micrófono y no lo escuchamos. Doctor Pablo Bocanegra, ¿me escuchas? Sí, doctora, claro y fuerte. Tú me vas a ayudar con la causal 7, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir leyéndolas las dos a la vez para lograr establecer las diferencias. Yo voy a ir escribiendo en el tablero lo que vayan leyendo los compañeros. ¿Listo? Entonces, me disculpan, voy a borrar el tablero porque vamos a hacer un cuadro comparativo entre la legítima defensa y el estado de necesidad para que no se nos confundan. ¿Listo? Permítame, le tomo una fotico, doctora. Bueno, pero que no sea a mí, que sea el tablero. ¿Listo? Dale, pues. Ya en prensa la tenemos, doctora. Ay, no, no, no. Aunque no lo crean, detesto las cámaras. Odio las fotos y demás, pero bueno. Listo, doctora, gracias. Listo. Entonces ahora sí, borramos. ¿Un tuntún? A los famosos nos pasa eso, profe. Sí, a mí no me gustan las fotos, odio los paparazzis. Listo, mis amores bellos. Entonces, aquí vamos a colocar por un lado a la legítima defensa. Legítima defensa. Y por el otro lado vamos a colocar al estado de necesidad.
Necesidad. Entonces, la legítima defensa está... en el numeral 6. Ojo, es numeral 6, no es numeral sexto. ¿Ustedes saben la diferencia entre el numeral 6 y el numeral sexto? No, doctora. Oh, por No, Dios. señora. Listo. Esto no necesariamente es de derecho, pero esto les va a hacer ganar casos. Y deberíamos haberlo visto al inicio de la carrera, es decir, en primero o segundo semestre, cuando vimos interpretación y argumentación jurídica o hermenéutica jurídica, pero no importa, lo vamos a ver de todas maneras acá. Cuando usted está en el colegio, a usted le muestran esto que está aquí, ¿no es cierto? Esto de aquí, que es un número. ¿El número cómo se llama? Este que está aquí. 6. ¿Y este que está aquí? 7. 7. Perfecto. Entonces, ¿por qué tú me hablas del numeral sexto si este no es un sexto? Ese es un 6. ¿Ves? Pues el curso es un cardinal. Eso se llaman ordinales. Los numerales van establecidos en números. Aquí les hago un pequeño paréntesis para explicarles eso, porque las normas tienen un sentido lógico. Los numerales van a aparecer en las normas, pues con los números. 1, 2. Los van a encontrar en normas o en sentencias de las cortes o de los jueces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo que sean, ¿sí? Pueden aparecer en números arábigos o incluso en números romanos. 1, 2, 1, 2, 3, etcétera, etcétera. ¿Listo? Esos se llamarán numerales. Entonces, por ejemplo, los que tenemos en el artículo 32, ¿se llaman numerales o se llaman literales? Numerales. Numerales. Porque Numerales. ustedes ven que al inicio de cada uno de los párrafos aparece un número. Entonces nunca más, jamás de los jamases, por favorcito, porque donde yo los escuche en un estrado judicial diciendo eso, me quito un zapato y les doy. Me van a decir en una argumentación, por impecable que sea, su señoría, por favor, revoque el numeral primero. Paso y donde los vea les doy, se los juro. Es más, me he sentado a escuchar a estudiantes de derecho que ya son profesionales del derecho, porque me los encuentro en Palo Quemado, bueno, cuando no había pandemia, y a veces los veo por ahí en salas de audiencias, si es que no nos encontramos en el estrado judicial, es decir, como contrapartes con mis estudiantes, ex estudiantes ya porque se volverán colegas. Y a veces me quedo escuchándolos entre el público y les escucho decir eso y les juro que los espero a que terminen. Cuando se acaba la audiencia lo cojo y le digo, ¡venga para acá! ¿Qué le enseñé yo? Son numerales, mi amor, no son ordinales. Los ordinales aparecen en letras y establecen un orden. Primero, segundo, tercero, etcétera, etcétera. Cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, jamás décimo primero, undécimo, duodécimo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto. ¿Por qué esto es importante? Porque esto de los ordinales y de los numerales es muy importante al momento de interponer recursos en cualquiera de las jurisdicciones. Por ejemplo, usted está sustentando un recurso de apelación y usted lo que quiere es que se revoque el ordinal primero. Y entonces usted le dice, su señoría, por favor revoque el numeral 1. Y el juez mira la parte resolutiva y dice, pues ahí no hay ningún numeral, señor abogado. Le declaro el recurso desierto por una bobada de estas. ¿Listo? Es importantísimo que ustedes diferencien esto. Ahora, no solamente las normas y las jurisprudencias aparecen en numerales y ordinales, sino también las encontramos en literales. Literales. Y los literales, como su nombre lo indican, aparecerán con letras A, B, C, mayúsculas o minúsculas. ¿Listo? Y ustedes van a encontrar en todos los códigos situaciones o normas, incluso en las jurisprudencias, que les van a mostrar esta clase de situaciones. Vamos a ubicarnos, por ejemplo, en el artículo 39 del Código Penal.
Todos menos los dos doctores a los que les pedí el favor, ¿vale? 39 del Código Penal. Listo, doctora. ¿Listo? Ese artículo 39 es supremamente amplio, es muy larguito, y ustedes van a ver que a lo largo de él aparecen diferentes situaciones. Entonces, por ejemplo, dice, la pena de multa se sujetará a las siguientes reglas. Y aparece ahí un ¿qué? Un numeral, un ordinal, un literal. Numeral. ¿Cómo se llama ese numeral? Uno, muy bien. ¿Y luego sigue el numeral? 2. Pero el numeral 2 tiene un problema. Y es que dentro del numeral 2 hay otros numerales. Entonces, si usted, por ejemplo, dice, su señoría, aplique el numeral 1 del artículo 39, el juez va a mirar y va a decir, ¿cuál será? Si usted le dice solo el numeral 1 del artículo 39, él aplicará el que dice clases de multa. Pero si usted quería que él aplicara el que dice primer grado, tendrá que decirle que aplique el numeral 1 del numeral 2 del artículo 39. ¿Listo? Miren, yo suelo decirle a mis estudiantes, las normas, los códigos, son como calles y carreras de una ciudad. Y el juez es como un taxista. Si usted no le dice la calle con la carrera exacta, lo puede llevar a un lugar donde usted no quiere ir. Ah, no, pues sencillo, yo le leo el pedazo de la norma. Genial. Eso está muy bien cuando usted lo puede hacer en sistema escritural, es decir, cuando usted está escribiendo, usted transcribe el pedacito y ya no hay problema. Pero todos hemos escuchado, bueno, no sé si han escuchado las dos versiones de la historia, de la juez sexy de Cúcuta, que supuestamente está siendo perseguida por el Consejo Superior de la Judicatura. Sí, yo sé, no suspire. Por el Consejo Superior de la Judicatura porque es extremadamente sexy. No, no es porque sea sexy, ni porque sea fitness, ni porque tenga fotos X o Y. Es porque la señora irrespeta a las partes y no les permite argumentar. Y a varios abogados, ellos dicen, su señora, permiso, leo la norma. A mí no me lea la norma, que yo no estoy aquí en clase con ustedes. Yo conozco toda la norma, me hace el favor y va al punto. Y todo el tiempo los está interrumpiendo. Hay jueces así. Y a ella le abrieron un disciplinario por eso también. Aunque ella argumenta que es por ser sexy. No, es por ser grosera. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Ella no les permite leer la norma. Les dice, vayan al punto. ¿Qué le está diciendo? No me lea nada. Dígame esto. Aplíqueme el artículo 39, numeral 1 del numeral 2. O el numeral 1 del numeral 2 del artículo 39. ¿Listo? Ubíquelo, calles y carreras. Si el juez le tiene bronca a usted, y un juez le tiene bronca a uno, juez o magistrado, le tiene bronca a uno por una de dos razones, o porque usted es muy bueno o porque usted es muy malo. Si el juez le tiene bronca, no lo va a dejar hablar. Y mucho menos leerle normas ni jurisprudencias durante la argumentación oral. Y ustedes saben que la oralidad está en tendencia en todas las especialidades, entonces hay que aprender a hacer esto. ¿Listo? Numerales, ordinales, literales. Ahora, a nosotros nos enseñaron, cuando estábamos viendo gramática, ¿qué son los párrafos? Y nos dijeron, los párrafos son enunciados que terminan con signos de puntuación definitivos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los signos de puntuación definitivos, doctores? Uy, profe, pero esto es clase de Derecho Penal. Sí, señor, pero es que usted vio esto en primaria. Esto no es de derecho. Los signos de puntuación definitivos son el punto aparte o seguido. Punto aparte y punto final. Punto aparte. El punto aparte, que el punto final, pues ya no pone final, pone final al escrito, ¿no es cierto? Pero para definir un párrafo de otro, nosotros buscamos un punto aparte. O también, ¿qué? Los dos puntos y aparte. Y así nosotros aprendemos a distinguir los párrafos en gramática. Pero resulta que el legislador, nuestro querido legislador y nuestros queridos jueces, no siempre dejan los párrafos limpios, sino que a veces le colocan al frente estos, numerales, ordinales o literales. Entonces ya no se llamarán párrafos, sino se llamarán por el numeral, el ordinal o el literal. Es decir, ustedes ven que todo lo que dice el artículo 32 son párrafos, párrafos y párrafos, pero ahí no nos referimos a párrafos,
sino nos referimos al numeral tal. ¿Por qué? Porque decidió ponerle una cosita antes al párrafo, antes de que empezara, que fue un numeral, un ordinal o un literal. Hay ocasiones donde nos referimos a los llamados incisos. ¿Listo? ¿Cuáles son los incisos? Los incisos son los mismos párrafos. Usted puede decir párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, o inciso 1, inciso 2, inciso 3. Ahí también puede decir inciso primero, segundo, tercero, porque no hay problema, porque no tienen nada al frente. Es decir, no comienzan con un numeral, un ordinal o un literal. Pero hay ocasiones donde el legislador dice inciso 1. Inciso 2. Digamos que aquí voy a crearles un artículo loco. Entonces aquí hay un artículo, ¿no? Entonces el artículo dice aquí bla, 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 bla. Punto aparte. Y empieza inciso 1. Y dice bla, 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 bla. Punto aparte. Y luego inciso 2. Bla, 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 bla. ¿Listo? Si usted quiere que el juez le aplique este pedacito de acá y usted le habla del inciso primero o el inciso 1, el juez no le va a aplicar le va a aplicar este de acá. ¿Por qué? Porque ese es el que se llama inciso 1. Cuando el legislador decide bautizar a uno de los párrafos llamándolo inciso 1 o inciso 2 o inciso, solo él se vuelve inciso. Y los demás se convierten en párrafos. Es decir, que en este caso, este pedacito de acá, ya no es un inciso, sino que es un ¿qué? Párrafo. Párrafo, muy bien. ¿Y estos de acá qué son? Incisos. Incisos, muy bien. Ahora, si digamos, no dice nada de eso. Sino que usted encuentra así, que aquí dice punto aparte, y luego aquí punto aparte, y luego aquí punto aparte. ¿Cómo se llaman todos ellos? Párrafos. Párrafos o incisos. Ahí no hay problema. Usted puede decir párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, o inciso 1, inciso 2 o inciso 3. El problema es si el legislador colocó la palabra inciso al comienzo de alguno o las iniciales del inciso, que son INC. ¿Listo? En ocasiones el legislador, tranquilos que ya les arreglo este problema acá. En ocasiones el legislador le da por hablar un montón de babosadas, entonces aquí bla, 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 y sigue hablando pendejadas, perdón, y le hace punto aparte, y luego aquí sigue hablando cosas. Y aquí, al final, coloca algo así, inciso 1, y ya no dice nada más. Si usted le pide al juez que le aplique el inciso 1, le aplicará este de aquí o este de aquí. ¿El de arriba o el de abajo? Si le pide que le aplique el de abajo, ¿no es cierto? Y entonces, si usted le dice, aplíqueme el inciso 1 y usted quería este de acá, ¿cómo debe decirle al juez? ¿Que le aplique el qué? Párrafo. Muy bien. Salvo que aquí dijera un numeral, o un literal, o un ordinal. Entonces, este será el inciso primero o el ordinal primero. Ordinal primero. Ordinal primero. Muy bien. Este de acá, ¿es el literal A o es el numeral A? Literal. Eso, para que vean lo tonto que se escucha uno diciendo eso. Ahora, esto de acá, ¿es el inciso 1 o es el numeral 1? Numeral 1. ¿Listo? ¿Entendieron? De ahora en adelante, cuando lean una norma, léanla bien. ¿Listo? Okay. Doctora, si no es mucha molestia, su merced, ¿me podría leer, por favor, el artículo 39 del numeral 2? Pero es que no sé cómo sería ahí el tercer párrafo.
Ahí me sentí confundida. ¿Lo ves? A ver, a O el ver. numeral 1 del artículo 32. Que se A ver, pronuncia. el numeral, bueno, vamos a Numeral empezar con el inciso 1 del artículo 39. El inciso 1 se llama la pena de multa. Espérate, a ver, espérate, revisamos toda la norma antes de que yo la embarre. No, no es el inciso, es el párrafo 1. El párrafo 1 del artículo 39 dice, la pena de multa se sujetará a las siguientes reglas. Y luego empieza, numeral 1, clases de multa, bla, 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 hasta el punto que dice a ella. Numeral 2, unidad multa. La unidad multa será de numeral 1 del numeral 2, primer grado, bla, 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 bla. Luego viene el párrafo 2 del numeral 1, que es el que dice, en el primer grado estarán ubicados quienes hayan recibido ingresos promedio, ta, ta, ta. Luego dice, Ok. numeral 2, segundo grado, pero ese es el numeral 2 del numeral 2 del artículo 39. Y luego numeral 3 del numeral 2 del artículo 39, y así. ¿Listo? ¿Listo, doctora querida? Listo, muchas gracias. Bueno, ya. No le Profesora, cuenten a nadie que les conté esto, ¿bueno? Después del punto aparte ya es párrafo. Del numeral. Depende, como todo en derecho depende. Depende porque si después del punto aparte hay un numeral, será numeral. Si después del punto aparte hay un literal, será un literal. Si después del punto aparte hay un ordinal, será un ordinal. Si después del punto aparte dice inciso, será un inciso. No dice nada. Si no dice nada, es un párrafo. Ok. O inciso. ¿Listo? Ok. Profe, una pregunta. Y cuando aparece, digamos, el número, ejemplo, el número 2 y la bolita, que uno generalmente le dice segundo. Ok. Segundo. Uno lo lee como segundo, ¿no es cierto? Bueno, aquí no me deja porque este no es un Word, pero ya sé a lo que te refieres. Uno normalmente le dice segundo, pero es que no le puede decir segundo. Realmente eso sería segundo grado, entre comillas, por decirlo así, porque eso implica ahí segundo grado. Es un apóstrofe especial que tiene ahí una contracción de carácter lingüístico. Cuando aparece así, uno debe decir segundo, primero y no sé qué, pero por norma literaria, no por norma legal. ¿Listo? Solamente si aparece la bolita chiquita arriba del 2 o del 1. ¿Listo? Con el palito debajo de la bolita. ¿Me hice entender? Pero si aparece solito el número, debes decir numeral. Numeral 1, numeral 2, numeral 3, numeral 4. No numeral primero, segundo, tercero o cuarto. ¿Listo? ¿Entendido? Sí, señora. Listo. Ahora sí, vamos entonces a proceder con la lectura y el cuadro comparativo de la legítima defensa contra el estado de necesidad. Aquí. Entonces le voy a pedir el favor a quien fue a los compañeros que molesté. ¿Me recuerdan su nombre, por favor? Pablo Bocanegra. Al doctor Pablo y a la doctora Carolina Costa. Listo. La doctora Carolina tiene la legítima defensa y el doctor Pablo tiene el estado de necesidad. Doctora Carolina, comienza leyendo y estás atenta cuando te diga para, por favor. Artículo 32, ausencia de responsabilidad, numeral 6. Se obre por la necesidad de defender un derecho propio ajeno. Para ahí. Entonces vamos a empezar colocando lo que la doctora acabó de escribir. Se obre... ¿Por la qué? Por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno. Hasta ahí. De defender un derecho propio o ajeno. Doctor Bocanegra, ahora tú, por favor. Artículo 32, numeral 7. Se obre por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno. Hasta ahí. Un derecho propio o ajeno. ¿Listo? Hasta ahí no hay diferencia. Van exactamente iguales. Ahora, doctora Carolina, continúa, por favor. Contra injusta agresión actual o inminente. Siempre que la defensa sea Hasta ahí, proporcionada. Contra injusta agresión actual o inminente. Doctor Bocanegra. De un peligro actual o inminente.
Ok. ¿Hay alguna diferencia hasta ahí? Sí, Sí, que en doctora. uno es injusta agresión y en otro es un peligro actual o inminente. Ok. En lo actual o inminente siguen iguales, ¿no es cierto? Pero la diferencia radica principalmente en que aquí nos habla de una agresión injusta, ¿no es cierto? Injusta agresión, es decir, ¿es una acción o es una omisión? Acción. La agresión Una es acción. acción o Una omisión. acción. 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 ¿Cierto? Mientras que aquí me habla de un peligro. ¿El peligro implica acción Omisión. o posibilidad de acción? Posibilidad de acción. Posibilidad de acción en el futuro, ¿no es cierto? Posibilidad de acción, sí. Peligro, existe un peligro, es posible que algo pase, mientras que aquí ya se está materializando, es decir, en la legítima defensa se está materializando la agresión, mientras que en el peligro no se está materializando la acción, sino que existe la posibilidad en el futuro, quién sabe en cuánto tiempo, puede ser en 1 minuto, en 3 horas, 3 días, 5 meses o 2 años, de que eso llegue a pasar. ¿Listo? ¿Cuál es la otra situación? Me dice peligro actual, es decir, peligro que se puede estar presentando en ese momento o que puede llegar a ocurrir en el futuro. Acá me dice contra injusta agresión que puede ocurrir en el momento o que puede estar en el futuro. Y entonces ahí ustedes me van a decir, profe, pero entonces si la agresión puede estar en el futuro, pues no se está ocurriendo en ese momento. Si no es peligro de agresión, no es agresión propiamente dicha. ¿Sí o no? Sí. Porque si puede ocurrir en el futuro, pues no está pasando ahí, sino que puede llegar, perdón, sino que puede llegar a pasar después. O sea que sería igual al peligro. ¿La agresión y el peligro de agresión serían igual? O sea, ¿la agresión inminente y el peligro de agresión son iguales? Yo pienso que no, profe. Yo pienso que sí. Sí, serían igual, ¿no? Ojo, miren lo que están en palabras diferentes. Comparen las diferencias entre el 6 y el 7. Contra injusta agresión actual o inminente. De un peligro Profe, actual o inminente. Andrés García, ¿tú qué dices? Yo pienso que no es igual porque es que en la legítima defensa hay una agresión. Ya hay una agresión. Y en la estado de necesidad, todavía ahí es como una advertencia donde puede ocasionar o puede haber una agresión. Listo. Muy bien. Parecieran que, con lo que nos dice Andrés, volvemos al mismo punto. Contra injusta agresión que puede ser en el futuro, es decir, peligro de agresión, o de un peligro que puede estar pasando en ese momento o que puede llegar a pasar después. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la injusta agresión inminente que va a pasar y el peligro inminente de agresión? La diferencia son las líneas de tiempo. ¿Por qué? Porque dependen directamente de la forma en que se esté realizando. En la legítima defensa, la agresión se está presentando en el momento o puede presentarse en el futuro, pero es agresión, no es peligro de agresión. Profe, pero ¿cómo se presenta una agresión en el futuro si no es peligro de agresión? Por amenaza. Por amenaza. Pero esa amenaza tiene que guardar una línea de tiempo específica. Vamos a ver qué es lo que pasa. Continuemos leyendo para aclarar estos dos puntos. Doctora Carolina, agresión actual o inminente. ¿Qué sigue? Siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión. Sea proporcionada a la agresión. Doctor Bocanegra. Inevitable de otra manera. Ah, empiezan a cambiar las cosas. Listo.
caso del médico. El médico está a las 2 o 3 de la mañana en un puente peatonal rodeado de 3 ladrones con armas cortopunzantes que le están queriendo robar o intentándolo despojar de sus pertenencias, mientras que a la vez lo amenazan con lesionarlo o matarlo con las armas. Esa amenaza en ese momento es una agresión inminente o es un peligro inminente. Es una agresión inminente. Peligro. Amenaza. Las dos. Agresión. Yo pienso que son las dos. Es agresión. Ojo, Es que colócate en el lugar. Imagínate la vaina, eres tú eres el médico. 3 tipos están aquí. Los 3 tipos están a tu alrededor con las armas cortopunzantes y te están diciendo, bájese de lo que tenga cucho o lo chuzo, se murió aquí pues. Así le habló. No le hizo lances. No le está mandando pues el puñal así como para zorarlo. No. ese es peligro inminente. ¿Es una agresión Peligro. inminente o es un peligro inminente? Agresión inminente. Peligro actual. Agresión inminente. Peligro inminente. Es un peligro porque Peligro agresión inminente. no lo ha agredido, no ha Todavía no agredido hay a la agresión. persona. No ha agredido a la persona. Es un peligro inminente porque se está llevando a que Lo está solo probablemente amenazando. se pueda agredir a la persona. Lo está amenazando de muerte. Pero Es una agresión inminente. Es agresión inminente, profe. Por Es favor, agresión pidamos la inminente. palabra para que Es sea todo. agresión. Para mí es peligro inminente. Agresión Es inminente. Profe, pero agresión ¿por qué inminente. agresión? Miren el hecho. Están ahí. Están ahí en ese momento con las armas cortopunzantes, diciéndole lo siguiente: te vamos a matar o a lesionar si no nos entregas tus cosas. Es posible que hasta madrazos le echen. Bueno, independientemente de si lo agreden verbalmente o no, la amenaza se está produciendo en ese momento. Esa amenaza de agresión es inminente en el momento porque puede pasarme aquí ya. Es decir, no está extensiva en el tiempo para que quizás me pase mañana. No me están diciendo, si tú no me entregas tus cosas, mañana te busco en donde estés y te mato. No. Te están diciendo, o lo haces o te mato. Es una agresión inminente. Mientras que en el peligro inminente, a mí me señalan una amenaza a futuro, no inmediato. Me explico. Y les puse a leer esa sentencia, que es lo peor, y veo que no la leyeron. La diferencia entre legítima defensa y estado de necesidad. Fue de las primeras que les envié. Si a ustedes les secuestran a un familiar y le dicen, o paga o su familiar se muere, ese peligro, perdón, esa amenaza en ese momento, ¿es una agresión inminente o es un peligro inminente? Un peligro inminente. Peligro inminente, ¿ves? Porque ni siquiera sabemos en cuánto tiempo puede pasar. Y el caso que les pedí que leyeran, la sentencia que les pedí que leyeran al comienzo del módulo sobre la diferencia entre legítima defensa y estado de necesidad, justamente busca establecer si hay lugar a condenar a las personas que pagan a la guerrilla, a los paras o a la delincuencia común por rescates de sus familiares, porque estarían en teoría auxiliando a esos grupos. La familia. A esos grupos. Es decir, hombre, se supone que yo no tengo que negociar, o sea, es mi familiar y pues yo debería hablarle a la policía, yo debería buscar otras cosas, yo debería no sé qué, pero ojo, estoy en un estado de necesidad. Entonces yo termino financiando una actividad terrorista o una actividad delincuencial con mi dinero, pagando el rescate para que no vayan a volver a actuar la amenaza de matar a mi familiar. Ahí hay un peligro inminente. ¿Por qué? Porque puede darse en cualquier momento. Puede ser ahorita, puede ser mañana, perdón, puede ser en unas horas, puede ser mañana, puede ser para pasado mañana, incluso cuando a uno lo están extorsionando con esa clase de cosas. Cuando lo llaman a uno de familiar a decirle, es que lo voy a matar, le dice, tiene hasta tal día, ¿no es cierto?
para que reúna la plata o ya sabe, se lo mando en pedacitos. Entonces la persona entra en estado de necesidad para proteger el derecho ajeno. Inevitable de otra manera, empieza el problema. Inevitable de otra manera porque no le avisa al Gaula. Y posiblemente le avise. Pero eso no quiere decir que el Gaula inminentemente vaya a rescatar a la persona antes de que la mate. Pueda que sí, pueda que no. Pero lo que sí es cierto es que la amenaza del el peligro se vuelve inminente en el momento en que el extorsionista te llama a ti a decirte o pagas o mato a tu familia. Doctora, la sentencia dice que en un 60% cuando se denuncia se rescata al secuestrado. Pero no siempre ileso. Pues decía el porcentaje era el 60%. No siempre ileso y bueno, hay que tener en cuenta que la sentencia es una sentencia Probabilidades. de constitucionalidad del año 2000. ¿Me recuerdas el año, doctor? ¿16? 2011. 2011. Del año 2011. Claro, en esa época, no estoy diciendo que ahora no, en esa época el auge del secuestro extorsivo era peor que ahorita, ¿no? Pero también los modos o las formas de realización delincuencial eran más limitadas que ahora. En esa sentencia eso se me también vino... hace mucho más difícil lograr la ubicación de las víctimas en este momento. Pero pues bueno, de todas maneras, en esa sentencia, la Corte Constitucional termina estableciendo que efectivamente las personas que terminan pagando los rescates no pueden ser procesadas por auxiliar a estos grupos delincuenciales económicamente, que en últimas es lo que están haciendo, porque están realizando esa conducta de carácter punible, dándole dinero a la guerrilla, a los paras, a los que sea, bajo un llamado estado de necesidad. ¿Listo? Cuando leí la sentencia, se me vino el caso de René Guita cuando me dio con Pablo Escobar Gaviria para la liberación de un secuestrado y René Guita fue a la cárcel. Sí, unas cosas que hay, Dios mío, los negociadores de paz en ocasiones, porque no tienen autorización, y si no tienen autorización en teoría no, pero no debía haber sido así, porque en teoría todo familiar que negocia con los captores de su familiar no está autorizado a hacerlo, lo hace entre la guerrilla o entre los paras y yo y así, para lograr pues liberar a mi familiar ileso. Necesitamos que esté vivo, ¿no? A mí qué me importa sus permisos ni sus ejercicios y operativos, yo necesito a mi familia aquí. Entonces actúan en estado de necesidad. Doctor Andrés García, señor. Andrés. Se le fue el audio a Andrés. Julián David Concha. Profe, sí, señor, la escucho. ¿Qué me ibas a decir, Andrés? Tenían la mano levantada. No, profe, era eso, era eso. Ok, Julián David Concha. Hola, profe. Profe, es que pues yo tengo una duda. Háblame más fuerte. Tengo una duda pues de una situación que pasó pues hace poco y me había pasado alguna vez. Es que digamos, yo he visto que hay modalidades de robo, entonces pues normalmente los ladrones no llevan ni navajas, ni cuchillos, o sea, no llevan nada, ¿sí? Solamente pues lo intimidan a uno diciéndole que pues, no sé, por ejemplo, lo hacen mucho con los jóvenes que le preguntan a uno que si saben de droga y que ellos son, digamos, los jíbaros pues de la zona. Y entonces, pues hace poco cogieron a 3 ladrones así, pero pues el policía dijo que si ellos tenían alguna navaja o algo así, entonces dijeron no, y pues como les pegaron, dijeron que iban a judicializar a mis amigos pues por agresión. ¿Quién dijo eso? Pues eso dijo el policía, o sea, yo no sé qué tan veraz sea, porque pues a la final sí los terminaron judicializando a ellos por robo y pusieron en el informe que la policía recuperó celulares, pero no se perdieron celulares, o sea, no se dejaron robar, mejor dicho. Tentativa de hurto. Tentativa de hurto. Claro, porque no es que la víctima interviene como tercero para evitar el resultado dañoso. Daña el camino criminal. Sí, pero digamos, si les pegan por intentar hurtar, entonces... Bueno, todo el que le dé paleoterapia a un ladrón en teoría está causando lesiones personales. Ok. Todo el que le dé paloterapia a un ladrón. Bueno, o al que sea.
porque es que tú estás facultado para capturar o para detener la agresión. Volvemos al mismo problema, no para lesionar. O sea, Pero digamos ¿quién te que- autorizó que porque son ladrones entonces le demos paloterapia? No. Profe, No, pero lo no, merecen, sí, pero no. Legalmente No, no o sea, deben hacer. a mí, digamos, no me parece que les den, pero digamos, si yo veo que el ladrón le va a pegar a alguien, pues obviamente hay que intervenir. Ujú. Mira, Ok, corazón, te voy a explicar algo. El hecho de que un proceso judicial inicie, que es la judicialización como tal, no quiere decir que las personas van a terminar condenadas. Ni que van a terminar absueltas, ni que van a terminar condenadas. La policía cumple con su labor, judicializar. O sea, si yo veo la posible comisión de una conducta punible como policía y estoy realizando una captura en situación de flagrancia, estoy facultado para iniciar la judicialización y poner a la persona a disposición de un fiscal para que el fiscal determine si hay conducta punible o no, porque es que yo soy policía, no fiscal. ¿Listo? sí, señora. Entonces, el Sí. hecho de que inicie la judicialización no quiere decir ni que el fiscal va a iniciar formalmente el proceso y que aún si lo inicia, no quiere decir que el juez va a terminar condenando. No, no, no. Pero bueno, otra cosa también curiosa que nos dijo el policía después de que ya estaban en el CAI fue que, digamos, si a ellos ya los vuelven a ver por el barrio, los van a judicializar. O sea, sí lo pueden hacer sin que estén haciendo nada. No, Mm, no porque qué, o sea, van a llevárselo a un fiscal y le va a decir al fiscal, listo, ¿por qué lo capturó? Por estar por ahí merodeando. ¿Tipicidad? no. Esto de merodear, Por sospecha. ¿ves? No se puede, corazón. Entonces, No. ¿qué es lo que va a pasar? Muy posiblemente le van a aplicar alguna sanción del Código de Policía que implica lo que llaman, ay, se llama ¿cómo? 24ear, que es mandarlo 24 horas a un OPJ. ¿Y ya? CTP, la CTP. Eso, Ah, bueno, profe. Gracias. pero no es proceso penal. Ok. A ver, por aquí había una preguntita, chiquita, chiquita, chiquita. No, ya se fue. Listo. Ok. Ahora, nos dice que además la agresión, aquí ya vimos la diferencia entre el peligro de agresión y la agresión, dice que aquí en la legítima defensa nos exige que sea proporcionada a la agresión. Aquí no nos habla de proporción, nos dice inevitable de otra manera. ¿La legítima defensa se acabó el artículo, doctora querida? No, señora. ¿Qué dice? Párrafo 2. Se presume la legítima defensa en quien rechaza al extraño que inevitablemente intente penetrar o haya penetrado a su habitación o independencia inmediata. Listo. Es decir, que hay una presunción de legítima defensa en los casos de extraños. En casos de extraños en habitaciones o dependencias inmediatas. Ahora, doctor Bocanegra, ¿se acabó el artículo? No, doctora. Que el agente no haya causado intencionalmente o por imprudencia y que no tenga el deber jurídico de afrontar. El que exceda los límites propios de las No, causales espera. consagradas Que la gente no haya causado intencionalmente o por imprudencia. o por imprudencia. Y que no tenga deber jurídico de afrontar. ¿Afrontar qué, doctor Bocanegra? Hasta ahí llega nada más el... Pero dime párrafo. tú, ¿qué crees que se refiere? ¿Qué es lo que no tengo el deber jurídico de afrontar? Mira, aquí está subrayado. El peligro. Que yo no tenga el deber jurídico de afrontar ese peligro. Profe, ¿y en qué estados yo estoy obligado a afrontar, o obligado no, si no tengo el deber jurídico de afrontar un peligro? ¿En qué casos? Analicen, ¿en qué casos yo puedo o estoy en el deber jurídico de afrontar un peligro actual o inminente? En el de la defensa. Cuando está de promedio la vida. No. No. Yo no tengo que aguantarme nada de esto. ¿Qué es? ¿O cuándo tengo que aguantarme esto?
Es decir, para que me entiendan mejor, un policía tiene el deber jurídico de afrontar el peligro actual o inminente. Sí. Y para salvaguardar los derechos de las personas. Por protección. ¿Y un soldado? También. Al pueblo. También. ¿Y alguien de la Armada? Igual. Sí. ¿Y la Fuerza Aérea? También. Lo ¿Y mismo. los comandos operativos del Gaula? Sí. Igualmente. ¿Y la SIJIN y la DIJÍN? También. ¿Y el Igual. PTI? También. Ah. Todo el mundo. Ah. Mira Y que los eso tiene cuerpos que de ver socorro. con el deber jurídico de afrontar un peligro y eso tiene que ver con la función o el cargo. Mientras que la legítima defensa a mí no me hablan de nada de eso. Profe, o sea que un policía no puede estar en estado de necesidad, ni un miembro del Gaula, ni un miembro de... No puede estar siempre y cuando lo que esté haciendo esté en desarrollo de sus funciones. No entiendo, profe. Ojo, si usted está ejerciendo su cargo, no estará en estado de necesidad. Podrá estar en estado de legítima defensa, pero no en estado de necesidad. ¿Por qué? Porque este último requisito le rompe a usted la posibilidad de estar en estado de necesidad. Por ejemplo, si un policía le dispara a un ladrón que a su vez le disparó a él, ¿está en legítima defensa o está en estado de necesidad? Legítima defensa. Legítima defensa. Ok, ¿por qué no puede estar en estado de necesidad? Porque está en el ejercicio de sus funciones. Ok, ahora, si el policía se va para su casa, ya terminó su labor de policía el día de hoy, su turno, llega a su casa y encuentra a su mujer furiosa, a la tóxica, que coge un cuchillo, porque dice que él tiene sucursal en algún lugar, coge un cuchillo e intenta agredirlo. Y él decide darle un puño en la cara a ella para dejarla inconsciente y quitarle el cuchillo. ¿Actúa en legítima defensa o en estado de necesidad? Estado de necesidad. Legítima defensa. Analicen el caso. ¿Qué hizo la tóxica? Lo iba a matar. Lo iba a matar. Lo iba a matar, muy bien. ¿Estaba bajo una agresión injusta o bajo un peligro inminente? Peligro inminente. Peligro inminente. Peligro inminente. Doctores, esa agresión injusta. Depende si estaban traicionando o no a la mujer. Está Legítima defensa, profe, porque lo va a matar. Lo puede matar o lesionar la tóxica esta. Y él lo que hace es que dice, dejémosla inconsciente. Entonces tome su trompada y allá cayó la vieja. Y cuando a él lo empiecen a judicializar, diciéndole, es que usted realizó violencia intrafamiliar porque ella es su esposa. Y violencia intrafamiliar agravada porque la realizó sobre una mujer. Pues el que va a decir, aquí no hay conducta, su señoría. Yo me defiendo pidiendo que aplique la causal de legítima defensa. Porque está fuera de servicio. Uy, no, ya me hubiera ganado. Ay, mira un que poco no de tiene nada que ver con el servicio. No tiene nada que ver con el servicio. Mientras que si el mismo policía está en actos del servicio y a quien está agrediendo, entre comillas, es a un ladrón, a un matón, al que sea, ¿está en legítima defensa o está en estado de necesidad? Estaba en necesidad. Estado de necesidad. ¿Ven cómo uno les No. da 3 vueltas? Otra vez, doctores, legítima defensa. no puede estar en estado de necesidad porque cuando él está en ejercicio, tiene el deber jurídico de afrontar ese peligro. Para eso es policía, ¿o no? Sí. Para combatir ladrones, matones, extorsionistas, fleteros. Ese es su deber jurídico, entonces él está en la obligación de eso. Antes que me maten, no. Si él se defiende y se reúnen los presupuestos, ¿estará él? Legítima defensa. Legítima defensa. Mientras que los civiles, los normales, podemos estar en legítima defensa o en estado de necesidad, siempre y cuando se den los requisitos de cada una de ellas. ¿Me dice entender, doctores? Perfecto. Sí, señora. Listo, perfecto. Y así hemos analizado 2 causales más, la numeral 6 y la del numeral 7. Ahora sí, mi doctor Bocanegra, léeme el segundo párrafo del numeral 7 del artículo 32 del Código Penal, por favor.
El que exceda los límites propios de las causales consagradas en los numerales 3, 4, 5, 6 y 7 procedentes incurrirá en una pena no menor de la sexta parte del mínimo ni mayor de la mitad del máximo de la señalada para la respectiva conducta punible. Causales 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no es cierto, doctor Bocanegra? Doctora. De la 3 a la 7, es decir, todas las que vimos, la 3, la 4 y la 5, que se refieren a obediencia debida, a la orden legítima y a la relación de la función, la legítima defensa y el estado de necesidad, si se excede en la causal, es decir, se pasó de alguna manera en alguno de los requisitos establecidos en cada una de ellas, lo que pasa no es que se excluye la tipicidad, se excluye la conducta punible, es decir, no es que no haya conducta punible, que es lo que pretenden las causales, sino dice, si usted se excede, no vamos a castigar, pero con una pena más bajita. Y ahí aplica la rebaja de pena que está diciendo el doctor, que ustedes van a aplicar, que la van a aprender a manejar a partir del día de mañana en la segunda hora. ¿Listo? ¿Entendieron? Qué pena, doctora, qué pena con ustedes, pero es que no entendí respecto a las Fuerzas Armadas, la legítima defensa y el estado de necesidad, me perdí. Todo lo que sea servidor público, que tenga el deber jurídico de afrontar, es decir, que esté en peligro permanente por su función, si él actúa estando en su cargo, en desarrollo de sus funciones, si él actúa lesionando al agresor, no está en estado de necesidad, estará en legítima defensa. Es decir, los servidores públicos armados, entre comillas, no pueden estar en estado de necesidad cuando están en desarrollo de sus funciones. Mientras que los civiles podemos estar en legítima defensa o en estado de necesidad. Los servidores públicos en desarrollo de sus funciones o estando fuera de ellas, estando fuera de ellas están como civiles, ¿no? Cuando no están en su rol de policía o de soldado o lo que sea, es un civil. Entonces ahí le cubre legítima defensa o estado de necesidad. Mientras que cuando está ejerciendo el cargo, solamente le cubre legítima defensa, no estado de necesidad. ¿Me dice entender, doctora? Sí, señora, muchas gracias. Ok. Doctora, qué pena, tengo la duda, Jefferson Chaparro. En un estado de necesidad para un servidor público, ¿cuál sería, doctora? Qué pena. Por eso le digo que no está. Solo hay legítima defensa. Los servidores públicos armados, deber jurídico de afrontar. No tengo el deber jurídico de afrontar. ¿Listo? Entonces sería cuando no estén en uso de las funciones. Cuando no esté en uso de las funciones podrá estar en estado de necesidad o legítima defensa porque ahí actúa como un civil, no como un servidor público. ¿Listo, doctor Jefferson? Gracias, doctor. Listo, ok. Ahora, a ver, ¿dónde está? Me perdió. Tanta cosa que tengo acá ya abierta, ya no sé dónde es que saco. Acá. Aquí, dejar de compartir. Ahora, doctora Rosa, señora. Doctora, yo tengo una duda lo de los servidores públicos y los particulares me quedó claro, doctora. Por decir, hay cuerpos de socorro, me disculpa y soy ignorante en esta pregunta. Hay cuerpos de socorro como la defensa civil, el cuerpo de bomberos, etcétera, etcétera. Sí. Ellos tienen que atender, por decir, emergencias cuando hay estados de lo que hablábamos anteriormente, cuando hay por fuerza de gravedad, por terremotos, todo lo que pueda suceder. Ellos cuando de pronto pueden proceder mal ahí, ellos le tienen algún por estar cuerpos de socorro. Ok. La pregunta es interesante porque estamos buscando de nuevo reglas generales. ¿Todos los servidores públicos no pueden en estado de necesidad? No. Los servidores públicos armados que en ejercicio de sus funciones implican peligro de ser lesionados, pero por armas. Por ejemplo, los bomberos, si resultan quemados, pues ellos tienen un peligro de resultar quemados,
pero nadie los quemó, ¿me entiendes? ¿Me hice entender? Si usted como bombero ingresa a un edificio que está en llamas y resulta quemado, usted sabe que ese era un peligro que usted corría. Pero usted podrá iniciar acción penal contra alguien por haberlo quemado. No, señora. ¿No? El que lo quemó fue el fuego. Profe, y si el fuego fue provocado, pues aquí. Pero recuerde que no se trata de que yo pueda iniciar la acción, se trata es que no la puedan iniciar en mi contra, porque soy yo el que cometo el delito para proceder en estado de necesidad. Me explico, para que me entiendas mejor. Digamos que pasa un bombero por el edificio en llamas, pero el edificio en llamas está cerrado, con llave y chapilla de seguridad, y hay un aviso así de grande que dice, si usted rompe este vidrio, será procesado por allanamiento de morada. Entonces el bombero se queda mirando a la gente mientras se quema, y dice, yo no voy a cometer allanamiento de morada, que se quemen. O alguno no podrá bajar y me abre la puerta para yo poder entrar a salvarlos. Si el bombero ingresa, rompe el vidrio, estará cometiendo allanamiento de morada quizás, o daño en bien ajeno, porque rompió el vidrio. Y le van a abrir proceso, supongamos que lo judicializan y le abren proceso porque usted rompió el vidrio. Él va a decir, sí, yo rompí el vidrio, sí, yo cometí un daño en bien ajeno, pero lo hice por justa causa, por salvar la vida, porque la vida... Podré estar en cualquiera de las dos, podré estar en legítima defensa o en estado de necesidad, porque es que yo sí tengo que afrontar el peligro de que resulte quemado, pero es que aquí yo no me estaba salvando yo estaba salvando a una tercera persona, que podrá ser un estado de necesidad o una legítima defensa, dependiendo de si en el caso específico se reúnen los elementos del estado de necesidad o de la legítima defensa. ¿Listo? Entonces no son todos los servidores públicos, doctora. Son los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones puedan resultar lesionados por agentes externos, es decir, por otras personas, no por fuerzas de la naturaleza, incendios, agua, lo que sea. ¿Listo? Gracias, doctora. Muy gentil. Okay. Vamos con las causales 8 y 9, porque creo que no alcanzamos a ver más. Uy, ¿será que alcanzamos? Uy, sería tan bueno, pero no creo. Vamos a ver las causales 8 y 9. De ausencia. Doctora, me pregunta, ¿esas causales están en el Código Penal? ¿En qué artículos? En el artículo 32, doctora. 32. Gracias. Listo. Ahora, vamos a borrar esto de acá. ¿Ya le tomaron foto y demás? Un momento, profe. Sí, profe, ¿lo puede subir un poquito? Es que no se ve la parte de abajo. Voy. Gracias. Uy, pero el problema es que me toca subir absolutamente todo y me demoro. Espérate a ver. Ya le envío la foto, Fabi. Sí, porque no me deja subirla. Gracias. Ahí. Ahí. Es lo máximo que me deja subirlas. Sin dañar toda la configuración. ¿Listo? Ok. Mándela al grupo. Listo. Ahora, vamos a ver dos causales, que son la 9 y la 8 y la 9, perdón, 8 y la 9, que están muy relacionadas entre ellas. O bueno, que se suelen confundir, que es cuando se obre, la causal 8, cuando se obre por insuperable coacción ajena, y la 9, cuando se obre por miedo insuperable. Insuperable coacción ajena y miedo insuperable. Suelen ser confundidas porque a veces una conlleva a la otra, pero no son lo mismo. La coacción ajena viene de mí o de algo externo. ¿De algo externo? Algo externo que De manipula. algo externo, ¿no es cierto? Pero eso no es cualquier coacción. No es cualquier coacción. Sino que tiene que ser absolutamente insuperable.
Entonces, si su novio, esposo, compañero permanente, lo que sea, le dice a usted, mi amor, yo no quería acostarme con esa vieja, pero es que ella ejerció insuperable coacción ajena sobre mí, porque ella me dijo, o se acuesta conmigo o voy a regar el chisme de que usted es homosexual. Y entonces a mí no me quedó de otra. ¿Estará en insuperable coacción ajena? No. Digo que sí, digo que sí. No, para nada. Ojo, Salió el puede cangrejo. haber una coacción, efectivamente la mujer la está coaccionando y es una coacción que no viene de él, es de una persona externa, es O ajena. sea que coacción es como una amenaza, profe. No El diablo es necesariamente, es como una intimidación, una obligación, una... Sí, Si algo no que lo te- hace, hago esto. Si no lo hace, hago esto, ¿sí? Eso es una coacción. ¿Y la coacción, en este caso, es ajena o es del Señor? El Señor. No, es ajena, es la mujer la que le está diciendo. Es ajena, Pero el porque lo está Señor chantajeando. es el chisme. No, Es ajena, profe, es porque ahí ajena. es la J2 que lo está chantajeando con la J1. Sí, claro, lo está Es la chantajeando. señorita la que le está diciendo a él, es que si usted no se acuesta conmigo, yo voy a regar el chisme por todo lado que usted es homosexual. Entonces él, muy sacrificado, se acuesta con ella para Demostrarle que no. ¿Listo? Entonces Claro, hay una primero muerto coacción como ajena. Mateo. Hay una coacción ajena, pero esa coacción ajena no será insuperable. Ahora, voy a colocarles un caso. No entiendo el insuperable, profe. Ya va para allá, doctora querida. La doctora Juliet, justamente. Tú eres quien me está hablando que no entiendes aún, ¿no es cierto? Sí, lo del No te insuperable. preocupes. Doctora Juliet, resulta que como tú eres una mujer tan supremamente inteligente, yo te digo, te voy a dar una gran oportunidad que le doy a muy pocos de mis estudiantes y es que trabajen conmigo. ¿Listo? Resulta que a mí me nombran ministra de Justicia del país. Y yo nombro a la doctora Juliet como mi asistente personal, mi secretaria privada de la ministra de Justicia. ¿Te gusta el cargo, doctora? Obvio, sí. Obvio, sí. ¿De cuánto estamos hablando? Digamos que unos 10 palitos, ¿te sirven? 15. Listo. Pero por favor. Estamos muy felices. Yo trabajando contigo y tú trabajando conmigo. Bueno, entonces resulta que llega una persona mala, pero mala, malísima. Y te dice, Juliet, sí eres Juliet, ¿no es cierto? Sí, señora. Juliet, le dice, oiga, Juliet, venga, le tengo un negocio. Usted se está ganando 10 o 15 palos ahí. Y eso es mientras a la doctora Liliana esté en el cargo de ministra. Después esa vieja la echan y usted sale a volar. ¿Y qué va a hacer, Juliet? Mire, le propongo un negocio. Le voy a pagar 1.000 millones de pesos y usted solo tiene que hacer una cosa. Y es meter un paquetico a la oficina de la doctora. Y usted va a preguntar, ¿y qué viene en el paquetico? Mire, no le voy a decir, lo único que le voy a decir es que usted pone eso y se va corriendo lo más rápido que pueda de ahí. ¿Listo? Doctora Juliet, ¿lo haces por 1.000 millones? No. Uy, lo pensó. Ay, sí, No, Juliet no, lo hace, no, Juliet lo no, hace. mucho. Miles no. 3.000 por 3.000. Ya no me da trabajo. Doctora, no la contrate. Cuando lo piensa demasiado es porque no. Aquí es cuando yo empiezo a darme cuenta con quién voy a trabajar y con quién no. No, mentiras. Listo. No, La yo doctora no Juliet, puedo. como es una mujer intachable y una ética increíble, dice, no, no lo hago. Dicen, listo, Juliet, no hay problema. A las 2 semanas la llaman y le dicen, oiga, Juliet, y por 3.000 y la saco del país con toda su familia, para donde usted quiera. ¿Lo haces, Juliet? No, profe, ¿por qué pensar que me pillen o algo? Me tiro en mi vida. Ah, mi por carro, miedo, ¿no todo. es cierto? Ah. Digamos que no es por miedo, sino porque tú tienes mucha ética. Ok, ok. Entonces la doctora le dice que no, hombre, que no me María, joda, ¿puedes poner ética por favor? no lo voy a hacer. Entonces Bueno, le sí, dice no, y le dicen, bueno, listo, no hay problema. Por allá a los 2 meses llaman a Juliet mientras está en el trabajo y le dicen, oiga, Juliet, ¿se acuerda del favor que le pedí? El que le dije que era por 1.000 y luego por 3.000 y que usted se puso de digna a decir que no.
Pues imagínense que ya no es un favor, es una orden, porque aquí tengo a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a sus hijos, a todo el mundo, y los voy a matar si usted no hace lo que le digo. Juliet, ¿lo haces? Ay, profe. Dígalo, hombre, todos lo hacemos. Claro, obvio. Es que todas las personas... No le diría cuántos ministros más. El trabajo es mentira, diga las cosas no. ¿Qué tal me estén mintiendo y aún así lo hagan? Oigan. Todos lo hacemos, porque es que todos tenemos un precio. Lo que pasa es que no todos los precios son en dinero. Sí, claro. ¿Listo? Entonces, si a Juliet la están amenazando con que la van a matar a ella, de pronto a Juliet no le importa y dice, pues nada, me haga lo que se le dé la gana ya. Pero si le van a tocar a su familia, Juliet dice, no, con ellos no se mete. Y termina cediendo. Entonces, ¿qué hace Juliet? Juliet efectivamente mete el paquete, que obviamente es una bomba, a mi oficina, me matan a mí, fuera de eso la bomba estalla y es un desastre terrible. Obviamente Juliet no se muere, porque ella sabe y sale corriendo de ahí. Y capturan a Juliet y le dicen, usted está capturada por homicidio, por terrorismo, por todo. Y Juliet llora desesperada contando su historia. ¿Estará ella en insuperable coacción ajena? Total. Yo creo que sí. Sí, claro, ven que ahí profe. sí. Mira, es algo que viene del exterior de Juliet. Es una fuerza que viene del exterior y que actúa directamente en su voluntad. Inicialmente, la coacción, cuando le ofrecieron el dinero, era una coacción ajena, pero no era insuperable. Tanto así que, de hecho, Juliet dijo varias veces que no. Pero cuando ya la amenazaron con su familia, para ella se volvió insuperable. Tendrá que demostrarlo, ¿no? Pero si lo logra demostrar, efectivamente Juliet no será procesada por ninguno de los delitos porque ella habrá actuado bajo insuperable coacción ajena. Se necesita que sea insuperable. No toda coacción ajena es insuperable como causal de ausencia de responsabilidad. Se ven casos concretos. Tendremos que analizarlos, como el que le acabamos de montar a la pobre Juliet. Que se le volvió una desgracia el trabajo. ¿Listo? ¿Entendimos la insuperable coacción ajena? Doctora Rosa, ahora sí, ¿qué pregunta tienes? Nos quedan 5 minutos. Ya me la contestó, gracias. Listo. Ya me la contestó. Lo de los cuerpos de socorro. Listo, gracias. Ahora, la otra causal dice que se obre por miedo insuperable. El miedo insuperable, ¿dónde nace? ¿En ti o en el exterior? En mí. Exacto. Mi miedo. Mira que la coacción es externa, mientras que el miedo es interno. Pero ese miedo puede ser causado por una situación externa. Entonces, en el caso de Juliet, ella estaba bajo insuperable coacción ajena, pero además actuó bajo miedo insuperable. Sí, claro. ¿No es cierto que sí? En ese caso actuó bajo las dos. La coacción ajena que le generó tanta presión sobre su voluntad para terminar cometiendo el delito, además tenía en ella algo que generaba un miedo insuperable. ¿Cuál era ese miedo insuperable? El que mataran a la familia. Que mataran a la familia. Entonces, en ese caso específico, Juliet estará bajo las dos causales. Insuperable coacción ajena, porque mire cómo la presionaron hasta que la obligaron, por eso se llama coacción, la obligan a delinquir. Pero además, en ese caso específico, hay una amenaza que genera en ella un miedo insuperable, y es que van a matar a su familia. No en todos los casos se da así. En este caso se dieron las dos. A veces solo se presenta la coacción ajena y a veces solo el miedo insuperable. ¿Listo? ¿Entendimos, doctores? Sí, señora. Sí, doctora. Perfecto. Sí, Doctores, doctora. mañana vienen las dos últimas causales y más pesadas, error de tipo y error de prohibición. Por favor, van a revisar los casos que les envié anoche sobre las acciones Profe. de Yo los revisé y los mandé. Y los mandé a ver cómo me salían.
No tienen que enviarme nada. No tienen que ¿Error enviarme de nada. tipo por y favor. error de qué, profe? No tienen que enviarme nada. Tienen que analizar, por favor, analícenlo. La canción de Decisiones no sino de Pedro Navajas, y la de Jenny's Got a Gun. Yo se las envié las dos, una es de Aerosmith y la otra es de Rubén Blades. Entonces, analícenlas bajo las preguntas que les están haciendo ahí, que son legítima defensa, estado de necesidad y exceso en la legítima defensa. Y mañana lo revisamos en 5 minutos. Le voy a dar el uso de la palabra a 5 personas nada más mañana y avanzamos en las causales 11 y 12. ¿Listo? Doctores. Profe, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Por favor, me hace el favor y lo revise. A ver, Gracias, me hace el muy favor y amable. lo revisa. María Eugenia Castellanos, por favor. si me hace el Gracias, favor. doctora. Hasta luego. Gracias, doctora, gracias. Mañana intervienes, ¿vale? Que estén muy bien.